Es el cerebro en la sombra que está detrás de infinidad de atentados con numerosas víctimas inocentes. Sus manos están manchadas de sangre judía. En Israel estaba considerado como un architerrorista. La única opción era eliminarlo. La operación es encomendada a la unidad de las Fuerzas Especiales de Élite israelíes. Sayeret Matkal en Israel es toda una leyenda, un mito. Pero con su objetivo oculto en un país enemigo a 2.400 kilómetros de Israel, esta será una de las operaciones más ambiciosas jamás montadas. Tenían que ir, matarlo y salir de allí. El asesinato perfecto. Esta es la verdadera historia de la misión de Sayeret Matkal para matar a Abu Jihad. Operaciones ocultas. El asesinato de Abu Jihad. Frontera entre Israel y Egipto, 7 de marzo de 1988. Al abrigo de la noche, 3 terroristas se infiltran en la frontera israelí. Era una expedición palestina. Las armas las obtuvieron de un alijo oculto que la OLP tenía en Egipto. Portando AK-47, consiguen eludir a las patrullas fronterizas israelíes. Cruzaron el desierto de Negev al sur de Israel. Su presencia pasa inadvertida hasta que llegan a una remota carretera en el desierto. Secuestran un vehículo a su paso. Puesto de seguridad israelí. La inteligencia israelí recibe informes sobre el asalto. Ya saben que un grupo de hombres armados anda suelto en Israel, pero no tienen ni idea de cuál es su objetivo. Se montó un enorme operativo de seguridad en el sur de Israel con controles en todas las carreteras. Una hora más tarde, el vehículo fue visto acercándose a un área de seguridad. Sucedió cerca de Dimona, la sede del reactor nuclear israelí. Parece claro que los terroristas planean un ataque al reactor de Dimona, la instalación militar más importante de Israel. Es donde guardan su armamento nuclear, aunque Israel nunca ha reconocido tenerlo. Con las instalaciones de alto secreto amenazadas, las unidades del ejército se apresuran a interceptar a los terroristas antes de que alcancen su objetivo. Al darse cuenta de que las fuerzas israelíes les pisan los talones, los terroristas palestinos cambian de repente sus planes. El grupo secuestró el autobús que llevaba a los trabajadores del reactor nuclear de Dimona de vuelta a casa. Algunos de los pasajeros consiguieron escapar, pero 11 se quedaron atrapados. 10 de ellos mujeres. Las fuerzas de seguridad israelíes rodean el autobús y tratan de negociar con los terroristas. Pero los terroristas no están interesados en negociar. Entonces apuntan con las armas a los rehenes. Las fuerzas de seguridad tienen que actuar. En ese momento eres consciente de que urge una respuesta inmediata para evitar que muera más gente. Primero tomaron posiciones. A continuación atacaron.
En cuestión de segundos, los soldados israelíes abordan el autobús y matan a los 3 terroristas. Pero a pesar de todo, no son lo suficientemente rápidos. 3 de las trabajadoras de la planta de Dimona fueron asesinadas. 2 de las víctimas son jóvenes madres. De ahí que el episodio se haya acabado conociendo como el atentado al autobús de las madres. Incluso para una nación tristemente habituada al terrorismo, este es un atentado sobrecogedor. El atentado contra el autobús de Dimona fue distinto a todo lo demás. Fue algo espeluznante, no solo por dirigirse contra inocentes, sino contra mujeres, contra madres, algo que toca realmente la fibra en Israel. Incluso antes del funeral, las agencias de inteligencia ya habían identificado al hombre que estaba detrás del ataque. Cuartel General del Mossad, Tel Aviv. El hombre que buscaban es Abu Jihad. En árabe, Abu Jihad significa padre de la lucha. Los israelíes saben que ese es el nombre que utiliza uno de los comandantes palestinos más influyentes. Abu Jihad es un nombre de guerra como muchos nombres palestinos. Su verdadero nombre es Jalil al-Wasiri. Abu Jihad es un mítico comandante de la OLP. En la organización palestina, obviamente era considerado uno de sus grandes líderes. Es el segundo hombre más importante de la Organización para la Liberación de Palestina y dirige su ala militar. Abu Jihad estaba a cargo de las operaciones de Al-Fatah. Bajo el mando de Abu Jihad, Al-Fatah ha perpetrado numerosos atentados en Israel. Ha organizado y planificado algunas de las acciones armadas más relevantes. Personas inocentes murieron en brutales circunstancias por su culpa. En Israel estaba considerado como un architerrorista. Abu Jihad era un hombre muy peligroso. Abu Jihad supone tal amenaza que Israel lleva ya 20 años intentando eliminarle. La búsqueda de Abu Jihad duró años. Hubo numerosos intentos de matarlo, todos ellos fallidos. Siria, 1964. El primer intento de la inteligencia militar israelí por acabar con Abu Jihad fue con un coche bomba en Damasco, pero fracasaron. Líbano, 1975. Una década más tarde, la Fuerza Aérea israelí trató de eliminarlo mediante un ataque aéreo en Beirut, pero de nuevo se salvó. El ataque del autobús de las madres es la prueba de que el líder terrorista había asomado de nuevo la cabeza. Pero la amenaza que supone puede ser mucho peor que el terrorismo. Los israelíes creen que Abu Jihad está también detrás del mayor reto al que su gobierno se ha enfrentado jamás. En Israel los palestinos se han levantado y su revuelta dura ya 3 meses. Había protestas contra el gobierno. Grandes multitudes, a menudo de gente joven, lanzaban piedras a las fuerzas israelíes y la situación presentaba aspectos de levantamiento armado. El ejército se había desplazado a la Franja de Gaza y lidiaba con una inmensa oleada de protestas. El movimiento fue conocido como la Intifada, el levantamiento. Y los israelíes estaban convencidos de que los hilos de la revuelta los manejaba Abu Jihad. Él reivindicó la responsabilidad sobre el estallido de la Intifada palestina. Dijo ser el que daba las órdenes a las tropas, el que incitaba a las masas a salir a la calle. Israel no podía permitir que la insurrección se propagara. Tel Aviv, Israel, abril de 1988. La Intifada causó un daño irreparable al prestigio de Israel en todo el mundo.
Pensaron que debían concentrarse en Abu Jihad porque no podían permitirle seguir actuando así. Y el hombre que decide que hay que ocuparse de Abu Jihad es Isaac Rabin, por entonces ministro de Defensa de Israel. Isaac Rabin estaba al mando de la inteligencia israelí y de las fuerzas de seguridad. Rabin era un hombre implacable, un militar por encima de todo. Su concepto de paz estaba basado en la creencia de que Israel debía mantenerse firme y defenderse. Estaba férreamente convencido de que había que ir a por los terroristas que atentaban contra los israelíes. Rabin decide que Israel debe eliminar a Abu Jihad. Pero no tarda en surgir el primer problema. Abu Jihad está muy lejos de suelo israelí. La inteligencia israelí ha seguido el rastro de Yihad hasta Túnez, al norte de África, a 2.400 kilómetros de Israel. La ciudad es el nuevo cuartel general de la Organización para la Liberación de Palestina. Allí estaba la sede de la OLP, muy lejos de Israel, en la costa de África. Abu Jihad, junto con otros líderes palestinos, había establecido su residencia en un tranquilo barrio de la capital tunecina. Vivía con su familia en un palacete, en un barrio junto a la playa de Túnez. Estando tan lejos de Israel, Abu Jihad se sentía tranquilo y seguro. No pensaba que la inteligencia israelí pudiera llegar tan lejos y a un rincón tan remoto. Pero se equivocaba. Abu Jihad ya estaba en el punto de mira de los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad. Este tipo de personas son objetivos claros a los que se les sigue el rastro. Sabían dónde estaba. La inteligencia israelí supervisaba la zona de Túnez, donde Abu Jihad vivía junto a otros líderes de la OLP. Cuartel General del Mossad, Tel Aviv, 11 de marzo de 1988. 2 días después del atentado del autobús de las madres, Rabin ordena al Mossad elaborar un plan para matar a Abu Jihad. Inicialmente la agencia confía en poderlo hacer sin recurrir a nadie más. Su respuesta es que el plan para matar a Abu Jihad en Túnez puede estar listo en 30 días. El Mossad baraja varias opciones para matar a Abu Jihad. Un francotirador, haciendo explotar su coche, poniendo una bomba en el camino que va de su casa a la oficina, envenenándolo, disparando un misil contra su casa. Todo tipo de operaciones a su alcance. Pero Rabin las rechaza todas. Ninguna de las opciones garantiza la muerte de Abu Jihad. La intifada sigue con toda su intensidad. No pueden permitirse volver a fracasar. Por lo que a Rabin respecta, solo hay una manera de asegurarse el éxito: matarlo a quemarropa. Se decidió que Abu Jihad sería asesinado en su casa. Pero matar al jefe militar de la OLP en su propia casa a 2.400 kilómetros de Israel no va a ser una tarea fácil. Es mucho más difícil eliminar a alguien en Túnez de lo que hubiera sido hacerlo a 20 minutos en avión de Israel. De modo que, al final, el Mossad tuvo que reconocer ante Isaac Rabin que ellos solos no podían hacerlo. A pesar de ser bien entrenados asesinos, introducir un equipo especial en la casa de Abu Jihad sin ser descubiertos está fuera del alcance hasta del Mossad. Así que Rabin recurre a una brigada de operaciones especiales secreta conocida por su capacidad para eliminar enemigos israelíes allí donde se escondan. Cuando Israel quiere atacar, sus líderes recurren a una unidad especial del ejército.
La primera candidata para acometer la misión de matar a Abu Jihad es la Unidad de Reconocimiento General del Estado Mayor. Pero en Israel la conocen por otro nombre. En inglés se conoce como la unidad, pero en hebreo se llama Sayeret Matkal. Sayeret Matkal, en Israel, es toda una leyenda, un mito. Es básicamente la unidad de élite del ejército. Es el sinónimo de unidad de élite. Hay otras unidades, pero esta es lo mejor de lo mejor. Están inspirados en los SAS. Los SEAL y los Delta Force también son unidades parecidas. Y como estas otras unidades especiales, los Sayeret Matkal son expertos en matar personas. Se les considera especialistas en asesinatos. Están dispuestos a sacrificar cualquier cosa por su país. Estos comandos cuentan con una intensa instrucción en técnicas de supervivencia, puntería y combate cuerpo a cuerpo. Se dedican a misiones especiales que, por su envergadura, están fuera del ámbito de acción de las tropas regulares. Solo los soldados más capacitados son reclutados para los Sayeret Matkal. Para una unidad tan de élite, se necesitan personas que puedan concentrarse en milésimas de segundo y tomar decisiones inmediatas. Necesitas personas que no bajen nunca la guardia. A estos hombres les precede la reputación de ejecutores implacables. Entebbe, Uganda, julio de 1976. Su reputación se vio consolidada en una legendaria operación desarrollada en 1976. Los terroristas secuestraron un avión de Air France con más de 100 civiles israelíes y judíos a bordo. El avión fue desviado a Uganda, a Entebbe. Ante la decisión del dictador ugandés Idi Amin Dada de cooperar con los terroristas, Israel recurre a los Sayeret Matkal. Los Sayeret Matkal apenas tardaron unas semanas en entrenarse específicamente en el mismo modelo de avión. Volar a Entebbe y solucionar adecuadamente el problema. La solución de los Sayeret Matkal fue hacerse pasar por miembros del ejército ugandés. Una vez sobre el terreno, la unidad ataca. Se trasladaron a miles de kilómetros de Israel para realizar una misión antiterrorista. Había que matarlos y escapar sanos y salvos. 102 rehenes fueron rescatados y devueltos a Israel. Solo hubo 3 víctimas civiles. Por supuesto, aquel ataque relámpago marcó un hito. Fue el origen de la leyenda de los Sayeret Matkal como unidad de élite. Rabin está convencido de que no hay una unidad mejor preparada que ellos para encargarse de Abu Jihad. Así que llama al hombre que había sido uno de los arquitectos de la misión de Entebbe. Es el soldado más condecorado de Israel, una leyenda viva, Ehud Barak. Ehud Barak dirigió los Sayeret Matkal. Fue uno de sus comandantes más renombrados. En ese momento era jefe del Estado Mayor y de inteligencia militar. Un hombre muy serio, muy inteligente, perspicaz y muy condecorado. Rabin le pide a Barak que elabore un plan para que los Sayeret Matkal asesinen a Abu Jihad. El plan se conocerá como la operación Demostración de Fuerza. Barak demostrará en ella una de las marcas de identidad de los Sayeret Matkal, la meticulosa planificación. La clave radica en averiguar hasta el más mínimo detalle de las condiciones sobre el terreno. Ellos, mejor que nadie, saben la importancia de la inteligencia de una buena inteligencia.
A pesar de la distancia, si todo se planificaba con antelación, había una probabilidad razonable de que saliera bien. Primero, Barak dispuso que el Mossad enviase más hombres a Túnez. Túnez, República de Tunisia. Anteriormente la orden había sido simplemente no perder el rastro de Abu Jihad. Ahora la orden era obtener la información más detallada posible sobre cada uno de sus movimientos. El Mossad envió agentes a Túnez que se hicieron pasar por turistas o por hombres de negocios. Pura rutina para los agentes del Mossad. Fueron enviados a Túnez a solucionar todas las incógnitas que se les planteaban a los Sayeret Matkal. Haciéndose pasar por libaneses, el nuevo equipo se pone en contacto con los agentes ya introducidos en la ciudad. Los agentes controlan todos los movimientos de Abu Jihad por la ciudad. La inteligencia israelí recibe información minuciosa actualizada sobre cada detalle de la vida de Abu Jihad y sobre sus rutinas. Los agentes escuchan las llamadas telefónicas recibidas en el domicilio de Abu Jihad. El Mossad emplea medios electrónicos para interceptar las comunicaciones y escucharlas, y así saber a ciencia cierta cuándo Abu Jihad está en su casa. Escuchando y vigilando todos y cada uno de sus movimientos, el Mossad no tarda en averiguar toda la información esencial que Barak necesita para lanzar su operación. ¿Quién vive con Abu Jihad? ¿Cómo está construida la casa? ¿Quién ocupa cada habitación? ¿Cuántos vigilantes tiene? ¿Qué distancia la separa de la comisaría de policía? Saben cuánto miden las paredes perimetrales, el tipo de ventanas, puertas y cerraduras que protegen la casa, la distancia entre habitaciones. En poco tiempo conocen cada detalle de las defensas con las que cuenta la casa. Saben exactamente dónde está, cuándo se va a dormir, cuándo llega, cuándo se va y dónde están sus guardaespaldas en cada momento. Campo de entrenamiento de los Sayeret Matkal. Sur de Israel. En Israel, y provisto con la información de la inteligencia del Mossad, Barak empieza a trazar los planes para la operación. Empieza a gestarse el plan de los Sayeret Matkal para eliminar a Abu Jihad. El plan desarrollado por Barak consiste en enviar a un pequeño equipo de comandos a asaltar la vivienda de Jihad al abrigo de la noche. Pero esto solo puede funcionar si la misión se coreografía a la perfección. La preparación y la planificación es lo más importante para un soldado o una unidad de las fuerzas especiales. Trazan el plan empleando la información detallada enviada por el Mossad. Construyeron una maqueta que era una copia exacta de la casa. Barak marca los puestos de guardia y los puntos de entrada. Hacen acopio de todos los datos de inteligencia para tratar de discernir la mejor vía de incursión en el objetivo. Se debaten las diferentes estrategias para el asalto con el fin de minimizar el riesgo de que se produzca cualquier fallo. Son soldados inteligentes con mucha experiencia sobre el terreno, de manera que si proponen una buena idea, se adopta y se modifica el plan. Una vez acordado el plan, los comandos trazan el plano exacto de la vivienda. Y practican el asalto una y otra vez. Es algo que suelen hacer los Sayeret Matkal y la inteligencia israelí. Se trata de no dejar nada al azar. Como en cualquier otra operación secreta o de inteligencia, es imprescindible entrenar los pasos exactos, los movimientos exactos propios y de los demás, y además esperar siempre lo inesperado. La siguiente fase es practicar la misión en condiciones reales. Los Sayeret Matkal pidieron a algunos vecinos de Israel que se les prestaran sus hogares cerca de la playa para las maniobras. Eran casas muy similares a la de Abu Jihad.
Practicaron el asalto una y otra vez antes de poner en marcha la misión. Cuartel General del Mossad, Tel Aviv. Mientras los comandos se entrenan, Barak tiene su atención concentrada en un asunto crucial: hacer llegar a los comandos sanos y salvos y en secreto hasta Túnez, a 2.400 kilómetros de allí. Todo el poder militar israelí estuvo implicado en la operación. El Mossad, la inteligencia militar, la armada y las fuerzas aéreas. Barak moviliza a todas las fuerzas armadas israelíes. Primero a la armada, a la que encargará el traslado de los comandos de Israel hasta aguas tunecinas en patrulleras antimisiles. Era un enorme ejército de barcos, aviones, cargueros y portahelicópteros. Sobre ellos, Barak ordena a la Fuerza Aérea que esté preparada para una posible evacuación de emergencia. La Fuerza Aérea cubre a los Sayeret Matkal por si fuera necesaria una evacuación si algo malo sucediera. Se trata de una misión sin precedentes por su envergadura y su objetivo. Fue una operación inmensa en la que participaron miles de soldados, oficiales de inteligencia, oficiales de la Armada, el Mossad, la inteligencia militar. Una vez organizada la manera de trasladar los comandos a Túnez, Barak se centra en un problema muy concreto. La playa más cercana para el aterrizaje está a 4 kilómetros de la casa. Eso representa un doble problema. Primero, encontrar el modo de introducir a los Sayeret Matkal en la casa. Y segundo, cómo conseguir que salgan sanos y salvos después de cometido el asesinato. ¿Cómo iba a introducir Barak a la unidad en las calles de Túnez sin que fueran detectados ni por los palestinos ni por la policía tunecina? No hay que olvidar que Túnez es un país árabe y no un estado democrático. Era una especie de estado policial lejos de Israel. Tenían que entrar rápidamente y sin llamar la atención, así que necesitaban un plan de entrada. Barak idea una ingeniosa manera de introducir y sacar a los comandos de la casa sin ser detectados. Primero se inventan un plan para distraer a la policía y dejar la zona libre de vigilancia. Esperábamos que interviniesen las fuerzas locales, así que informamos a la policía de que estaba pasando algo muy lejos de allí, en la otra punta de la ciudad. Así que todos los agentes acudieron a ese punto y así se ganó tiempo para la entrada de los Sayeret Matkal. A continuación, los agentes del Mossad sobre el terreno alquilaron coches y los llevaron hasta la playa. Allí recogieron a los comandos y los trasladaron en ferry a un alojamiento cercano a la casa. Los coches que fueron alquilados se aparcaron en la playa con el fin de que no levantaran sospechas. Los agentes del Mossad aparcaron los coches cerca de la residencia de Abu Jihad. Los comandos tendrían que recorrer los últimos metros hasta la casa a pie. Ese sería el momento de mayor vulnerabilidad. Para que ese recorrido fuera seguro, Barak recurre a sus propias experiencias. Beirut, Líbano, 9 de abril de 1973. 15 años antes, Barak había participado en una de las misiones más reconocidas de la historia de los Sayeret Matkal. La unidad fue enviada a Beirut, al corazón del territorio enemigo. Les habían encomendado la misión de matar a los autores del asesinato de 11 deportistas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Para infiltrarse en la ciudad de incógnito, Barak y sus compañeros emplearon un camuflaje muy poco habitual. Algunos se disfrazaron de mujer para evitar las sospechas que hubiera levantado un grupo de hombres caminando por la ciudad. Siempre es más común encontrar un grupo de hombres y mujeres. Los disfraces permitieron a la unidad dispersarse por la ciudad sin ser detectada y lanzar ataques múltiples sincronizados.
Cuando la operación concluyó, 15 reconocidos terroristas habían muerto. El equipo de Barak utilizaría la misma treta en Túnez para llegar hasta la casa de Abu Jihad sin ser detectados. A los israelíes les pareció que el truco podía funcionar también en Túnez, a 2.400 kilómetros de distancia, así que representaron de nuevo el mismo guión. Con eso, a Barak ya solo le quedaba una última decisión por tomar: elegir al hombre que lideraría la misión. Y eligió a Nathum Lev, subcomandante de los Sayeret Matkal. Nathum Lev, su subcomandante, uno de los hombres más valientes y con mejor reputación de los Sayeret Matkal, y que más funciones había desempeñado en la unidad, fue el elegido para encabezar la operación. Tras leer toda la documentación de inteligencia disponible, Lev declara a Abu Jihad: hombre muerto. Dijo: he leído el expediente de Abu Jihad. Sé cuántos judíos, cuántos hermanos israelíes ha asesinado. Sé cuán manchadas están sus manos de sangre judía. Merece morir. La misión de Lev consiste en entrar el primero en la vivienda y localizar a Abu Jihad. Principios de abril de 1988. Lev y sus hombres emprenden un viaje de 2.400 kilómetros que los llevará hasta aguas tunecinas. La persecución de 25 años de Abu Jihad está a punto de terminar. En una base militar del sur de Tel Aviv, un avión de pasajeros especialmente adaptado despega rumbo a Túnez. 16 de abril de 1988. Los israelíes utilizaron un avión de guerra electrónica, un Boeing reconvertido. Barak supervisará la operación desde el avión, convertido en un centro de control volante. Unas horas más tarde, cuando el avión llega al espacio aéreo tunecino, Barak ordena al Mossad que se dirija a la playa. El Mossad estaba esperando la orden con los coches alquilados junto a la orilla para recoger a los miembros del Sayeret Matkal en cuanto llegaran. Con los agentes del Mossad en sus puestos, se da la orden a los Sayeret Matkal de avanzar hasta la costa. La flotilla 13, los SEAL israelíes, es la encargada de conducirlos hasta la orilla. Para hacerlo más sigilosamente aún, los comandos reman los últimos metros hasta la orilla. Los Sayeret Matkal llegaron al abrigo de la noche. El Mossad los recogió y todo sucedió sin que ninguna fuerza de seguridad tunecina se percatara de nada. Los comandos se pusieron inmediatamente sus disfraces de turista. Se cambiaron rápidamente. Se pusieron ropa de civil e incluso alguno de mujer. Todo el grupo, el Mossad, la flotilla 13 y los Sayeret Matkal, esperaban en la playa a recibir la luz verde definitiva. Mientras esperan luz verde, Barak informa a los comandos de que ha surgido un problema. La inteligencia israelí ha interceptado una llamada de teléfono a Abu Jihad. Abu Jihad recibió una llamada desde el cuartel general de la OLP advirtiéndole de que un servicio de inteligencia europeo parecía haber averiguado que los israelíes pretendían matar a un peso pesado de la organización. Barak teme que Abu Jihad abandone inmediatamente Túnez si sospecha que ese peso pesado es él. Los israelíes temen que Jihad se tome en serio la amenaza. Barak solicita un informe al equipo del Mossad que vigila la residencia de Jihad para saber si está en casa o ha huido de Túnez. Los agentes le informan de que su coche ha sido visto entrando en la casa, pero no pueden confirmar si Abu Jihad está dentro. Ven a gente entrando y saliendo de la casa de Abu Jihad, pero no le ven la cara a nadie.
Mientras Barak espera a saber con seguridad dónde se encuentra Abu Jihad, ordena a los agentes del Mossad apostados en la playa que trasladen a los Sayeret Matkal hasta la residencia de Jihad. Rápidamente se produce el traslado de los Sayeret Matkal desde la playa hasta la residencia de Abu Jihad. Alrededor de la 1 de la madrugada, 3 vehículos en los que viajan los comandos israelíes llegan al barrio llamado Sidi al-Sayyad. Uno de los vehículos, con 8 comandos israelíes en su interior, llega hasta la parte delantera de la casa. Pero Barak no puede ordenar a los comandos que lancen el asalto. Incluso después de salir de la playa y llegar a la casa conforme al plan, todavía no nos daban la orden de entrar. Esperaban a recibir la orden definitiva de los comandantes de la operación, confirmando que Abu Jihad estaba en la casa. Las que van a oír son las grabaciones auténticas de las comunicaciones secretas que mantuvieron las unidades mientras esperaban la orden de proceder. Bogart, this is Richard. I want to tell you it is possible that there are some people who are not sleeping in the office. Okay, Richard, I understand. Utilizaban nombres en código y hablaban en inglés y no en hebreo por si alguien estaba escuchando. Los comandos israelíes, sentados con pistolas y subfusiles entre las piernas, esperaban la señal de atacar. Sin la absoluta certeza de que Abu Jihad está en casa, Barak no puede dar la orden de atacar. Le aseguró al ministro de Defensa que averiguarían con toda seguridad si Jihad estaba en casa o no antes de lanzar el ataque. Entonces es cuando Barak demuestra la auténtica infalibilidad de los Sayeret Matkal. Tiene un plan de emergencia. Es famosa la capacidad de adaptación de los israelíes. Cambiamos de punto de vista, de comportamiento, de actuación según convenga, según el tiempo y las personas implicadas. Y esta es una unidad de élite. Territorios palestinos en Gaza. Unos días antes, Barak había ordenado otra operación en territorio palestino. Asaltaron una vivienda en Gaza y arrestaron a un pariente lejano de Abu Jihad, que era abogado. Desde una base subterránea secreta en Tel Aviv, se realiza una llamada a la residencia de Abu Jihad con una línea desviada específicamente. Estaba manipulada para que pareciera que la llamada era desde Italia al despacho de Abu Jihad, el que tenía en su propia casa. Un agente israelí es el encargado de realizar la llamada y de hacerse pasar por un palestino que informa a Jihad de la detención de su pariente. Llamó gritando, alterado, pidiendo ayuda a Abu Jihad porque habían arrestado a Abu Rahma. Estos malditos sionistas han arrestado a Abu Rahma y lo están torturando. Entonces escucharon la voz al otro lado de la línea. Dijo que quién era y le pidió que se tranquilizara, que ellos se encargarían de todo, que iban a ayudar a Abu Rahma y que no se preocupara. El agente debía mantener a la persona hablando al teléfono. Escuchando había 3 expertos en árabe entrenados específicamente para reconocer la voz de Abu Jihad. Cada uno de ellos tenía que levantar la mano cuando estuvieran seguros al 100% de que la voz que escuchaban al otro lado de la línea era la de Abu Jihad. Al escuchar la voz, el primero de los 3 soldados levantó la mano y a continuación el otro. Por último, el tercero hizo lo mismo. Quedó aprobado, confirmado y corroborado que Abu Jihad estaba en casa. Centro de mando. 17 de abril. Por fin Barak puede dar la orden de atacar.
Lev, el comandante de la operación y otro comando vestido de mujer inician la aproximación final a la residencia. Haciéndose pasar por una pareja de enamorados, caminan hasta las populosas calles. Ocultos a plena vista de todos, nadie sospecha de aquellos dos hombres. Su misión, acercarse a la casa sin llamar la atención y dejar fuera de combate al guardia de la puerta. Eran una pareja caminando por la calle con una caja de bombones en la mano. Pero en la aparentemente inocente caja de bombones, Lev esconde una pistola. Llevan un arma escondida en la caja de bombones. No iban a llevarla en una funda a la cintura ni alrededor del pecho. Lev y su compañero se aproximan a la entrada de la casa, donde el guardia está sentado en el Mercedes negro de Abu Jihad. Se acercan al chofer de Abu Jihad, que era uno de sus guardaespaldas y estaba sentado dentro del coche. La mujer distrae al chofer pidiéndole indicaciones. Extendieron un mapa, haciéndose pasar por turistas que querían preguntarle una dirección. Cuando el guardia desvía la mirada al mapa, Lev actúa. Entonces los comandos hacen también su movimiento. Los 8 comandos asaltaron rápidamente la casa. Fueron a la parte de atrás y llegaron a la puerta. El ruido llegó a oídos de Abu Jihad en la planta de arriba. Lev y su acompañante se concentran en las escaleras que llevan hasta Abu Jihad. El resto del equipo se hace cargo de los guardaespaldas que quedan. Con los guardaespaldas fuera de combate, Lev y su compañero se aproximan a su objetivo. Uno de los asesinos de los Sayeret Matkal, un joven oficial elegido por el mismo Nadhum Lev para ser el primero en entrar, subió por las escaleras. El comando oye que hay alguien al final de las escaleras. ¿Es Abu Jihad o un miembro inocente de su familia? El comando sabe que apenas tendrá un instante para identificar al objetivo. El comando reacciona instintivamente. Y el resto de comandos de la unidad disparan también contra Abu Jihad. Abu Jihad recibe 70 impactos de bala. Sin embargo, su mano derecha, que era donde llevaba la pistola, queda prácticamente intacta. El tiroteo hace aparecer de repente a la mujer de Abu Jihad. Empezó a gritar: "Calas, Calas, vale ya, ¿no veis que está muerto?". A pesar de la tensión en la que todos estaban, la disciplina se impone. Hasta ante una situación inesperada, como fue la aparición de la esposa, la mujer no sufrió ningún daño. No disparamos incluso a pesar del riesgo de que nos atacara. En su lugar, Lev le ordena ponerse contra la pared. Una vez confirmada la muerte de Abu Jihad, los comandos se van. Cuando todo terminó, salimos corriendo a los coches, que nos llevaron de vuelta a la playa, y de ahí a casa. La operación completa se había llevado a cabo en cuestión de minutos. Al amanecer, las autoridades tunecinas, así como los investigadores de la OLP, descubrieron los 3 coches en la playa y las huellas en la arena. Mientras viajaban de vuelta a Israel,
Los comandos ya sabían que incluso para sus propios estándares, la operación demostración de fuerza había sido un éxito sin parangón. Abu Jihad, el hombre que, según los israelíes, había planificado la intifada que pretendían detener, está muerto. Pero la misión no había sido tan impecable. A pesar de toda la información recopilada, habían pasado por alto un detalle. En el momento del asalto, el jardinero de Abu Jihad estaba durmiendo en el sótano de la casa. Este hombre inocente murió junto a los guardaespaldas de Abu Jihad. 17 de abril de 1988, Israel. Las noticias de la operación no tardan en llegar a Israel. Durante el viaje de las tropas a casa, ya se publicó la noticia de que Abu Jihad había sido asesinado en su propia casa. Israel nunca reconoció oficialmente haber matado a Abu Jihad, pero jamás hubo la más mínima duda al respecto de su autoría. Pero esta historia da un giro inesperado. La muerte de Abu Jihad no surte el efecto que Rabin había esperado. Estaba bien ser certeros matando a líderes palestinos, pero la OLP no iba a desaparecer por eso, y la intifada tampoco lo hizo. De hecho, la escalada de violencia empeoró. Las noticias sobre la muerte de Abu Jihad desencadenaron las jornadas de protestas más violentas desde que la intifada se iniciara. En un extraño desenlace de los acontecimientos, los israelíes averiguaron que, a pesar de sus palabras, Abu Jihad nunca había tenido nada que ver con la intifada. De hecho, había mentido. No sabía que iba a estallar la intifada. La OLP se subió al carro después y se reivindicó como la planificadora de algo en lo que realmente no habían participado en ningún momento. Y la reacción de los israelíes tampoco fue la esperada por Rabin. Todo el mundo reconocía que había sido una operación ejecutada a la perfección por nuestros chicos, pero al final, ¿qué efecto real había tenido en la situación? Ninguno. Quien sí pudo atribuirse un efecto para su carrera fue el hombre a cargo de la operación, Ehud Barak. Ha tenido una carrera impresionante, sin exagerar. En los años que siguieron a la misión de Túnez, Barak fue nombrado jefe del Estado Mayor. En 1999, el pueblo de Israel demostró su admiración por el Sayeret Matkal, eligiendo a su antiguo comandante como primer ministro de Israel. El pueblo israelí no sabe qué hacen exactamente los Sayeret Matkal, pero sí saben que son un grupo de hombres dignos de confianza que ejecutan a la perfección lo que se les encomienda.